Nueva Orleans, 2003. El calor húmedo de la tarde se mezclaba con el polvo de las calles sin pavimentar, mientras el rugido de un viejo motor rompía el silencio en el vecindario olvidado por el progreso. Un Rolls-Royce negro, reluciente y silencioso, se detuvo frente a una vieja tienda cerrada hace años. Dentro, el millonario Henry Whitaker, 61 años, piel blanca como la leche, relojes de oro y fama de insensible, revisaba papeles desde el asiento trasero. No estaba ahí por compasión, sino por negocios. Del otro lado de la calle, dos niñas observaban la escena con la mirada clavada en el auto. Llevaban vestidos gastados y rotos, el cabello enmarañado y los pies descalzos. La mayor, de unos 8 años, sostenía con fuerza la mano de su hermana pequeña, que no debía tener más de 4. Sus ojos, grandes y oscuros, parecían llevar años viendo cosas que ningún niño debería ver jamás. La mayor cruzó la calle con decisión, como quien ya no tiene nada que perder. Se acercó a la ventanilla del auto, sin miedo, sin titubeos. Henry bajó la vista y frunció el ceño al verla. «¿Qué quieres?», preguntó seco, apenas abriendo el vidrio. La niña tragó saliva, apretó los labios y respondió con una voz firme, aunque temblorosa. «Por favor, llévese a mi hermana, señor. Ella es buena, come poco. Yo puedo arreglármelas». Hubo un silencio espeso, casi irreal. Henry parpadeó, confundido. Aquello no era una petición común, no era mendicidad, era otra cosa. Algo que lo descolocó más que cualquier reunión de junta directiva. «¿Cómo dijiste?», volvió a preguntar, esta vez bajando completamente el cristal. «Llévesela, señor. Usted tiene auto, tiene comida y seguro tiene una cama grande donde pueda dormir». La niña menor, detrás de ella, se aferraba al dobladillo de su vestido sin comprender del todo, mientras un hilillo de moco le bajaba por la nariz. Henry no respondió, solo la miró, y en su rostro, por primera vez en años, apareció una sombra de duda. Henry no sabía qué decir. Durante décadas había comprado empresas, despedido empleados por miles, negociado con frialdad desde Tokio hasta Zúrich. Pero una niña de 8 años ofreciéndole a su hermana pequeña, eso lo dejó sin palabras. «¿Dónde están tus padres?», preguntó al fin, como buscando una excusa para deshacerse del momento. «Murieron, señor. Primero mamá, luego papá. La abuela aguantó 1 año, pero también se fue. Desde entonces, vivimos como podemos». Henry frunció el ceño. Miró alrededor, calle vacía, ventanas con tablas, perros flacos cruzando entre la basura. A lo lejos, el eco de una ambulancia. Volvió a mirar a las niñas. Había visto pobreza antes, claro. Pero esto no era solo pobreza. Esto era abandono total. «¿Cómo te llamas?». «Yo soy Amara. Ella es Zuri. Tiene 4, pero no habla casi. Desde que murió la abuela, se quedó callada». Henry inspiró hondo. Sus instintos de empresario le gritaban que cerrara la ventana, arrancara el auto y siguiera su día. Pero algo, en lo más profundo, le impidió moverse. Tal vez fue la voz de la niña. Tal vez la forma en que no pedía para ella misma. O tal vez, después de tantos años de ignorar el dolor ajeno, su alma aún no estaba del todo muerta. «No puedo llevarme a tu hermana», dijo, sin mirarla a los ojos. «Entonces llévenos a las 2», dijo Amara, con una fuerza tan digna que parecía adulta. «No queremos juguetes ni lujos, solo comida y una cama, aunque sea en el suelo». Henry apoyó los codos en las rodillas, con la cabeza entre las manos. Se sentía atrapado, no por las niñas, sino por sí mismo, por lo que aquella decisión diría de él. El chauffeur lo miraba por el retrovisor sin atreverse a hablar. El silencio en el interior del auto era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Entonces, Henry hizo algo que no solía hacer. Abrió la puerta del auto. Salió despacio, sus zapatos italianos pisando el barro. Amara no retrocedió. Zuri, en cambio, se escondió detrás de su hermana, como una sombra temerosa. «Suban», dijo él. «Sin más». Las niñas se miraron por un segundo. Amara tomó la mano de Zuri con delicadeza y juntas caminaron hacia el auto. El chofer se apresuró a abrirles la puerta trasera, aunque su expresión delataba confusión. Amara ayudó a su hermana a subir y luego lo hizo ella, acomodándose con rigidez,
como si temiera ensuciar los asientos de cuero. Henry volvió a su lugar sin decir una palabra. Mientras el auto arrancaba, miraba por la ventana sin ver nada. La ciudad pasaba como un borrón. Por dentro, todo era caos. No tenía un plan. Solo una sensación. No podía dejar a esas niñas ahí. Amara mantenía la espalda recta, con los ojos fijos en el respaldo del asiento delantero. No hablaba, no pedía nada. Pero sus dedos acariciaban la mano de Suri, que se había quedado dormida con la cabeza apoyada en su pierna. Llegaron al edificio de Henry, un rascacielos de cristal y acero en el corazón financiero. El portero los miró con sorpresa. Nunca había visto al jefe llegar con 2 niñas descalzas. ¿Debo preparar algo, señor Lawrence?, preguntó, nervioso. Haz que suban 2 mantas y algo de comer, dijo Henry con un tono que no admitía preguntas. Entraron en el penthouse. Las niñas caminaron con asombro, como si hubieran cruzado a otro mundo. Luces suaves, mármol en el suelo, una vista que abarcaba toda la ciudad. «Pueden quedarse aquí esta noche», dijo Henry. «Mañana veremos». No sabía qué significaba ese veremos. Él, que siempre tenía respuestas, ahora improvisaba. Una asistente llegó con las mantas y una bandeja de comida caliente. Amara se inclinó con respeto antes de tocarla. Suri, aunque aún callada, abrió los ojos y comió con una ansiedad contenida. Henry los observaba desde la cocina, bebiendo whisky, sintiéndose ridículo por no saber cómo actuar. Esa noche, las niñas durmieron juntas en el sofá, arropadas, mientras la ciudad rugía allá afuera. Y Henry no pegó un ojo. Al amanecer, Henry se levantó antes que el sol. Caminó descalzo por el apartamento silencioso, pasando junto al sofá donde las niñas aún dormían. Se detuvo unos segundos para observarlas. Suri tenía el brazo sobre el pecho de Amara, como si aún temiera que alguien viniera a separarlas. Y Amara, incluso dormida, mantenía la expresión alerta, los músculos tensos bajo la manta. Henry fue a la cocina, preparó café con movimientos mecánicos y luego, sin pensarlo demasiado, hizo 2 tostadas con mantequilla. Era la primera vez en años que usaba la cocina para algo que no fuera agua o whisky. Cuando el aroma llegó al salón, Amara se incorporó de golpe. Por un instante, sus ojos se llenaron de miedo. Luego reconoció el lugar y a Henry, y bajó la mirada con timidez. «Buenos días», dijo él, forzando una sonrisa. «Buenos días, señor», respondió ella con respeto. Suri despertó poco después. Henry las invitó a sentarse a la mesa, y aunque dudaron, terminaron aceptando. El desayuno fue silencioso, pero en ese silencio había algo nuevo, una tenue sensación de seguridad. Al terminar, Henry tomó aire. Sabía que debía hablar. «Amara, necesito saber qué pasó. ¿Dónde están sus padres? ¿Cómo llegaron hasta ese callejón?» La niña bajó la vista al plato vacío. Apretó los labios antes de responder. «Nuestra madre murió hace 3 meses. Mi tía nos cuidó por un tiempo, pero no tenía dinero. Dijo que no podía más. ¿Y su padre? Nunca lo conocimos». Henry sintió un nudo formarse en su garganta. Había oído cientos de historias trágicas en su vida empresarial, pero nada lo había tocado así. Quizás porque esta historia tenía ojos grandes y silenciosos, sentados frente a él. ¿Han ido a servicios sociales? Sí, pero nos separaban. Querían llevarse a Suri a un lugar y a mí a otro. Henry asintió, con los puños cerrados. «No va a pasar. No mientras yo esté aquí». Fue la primera promesa sincera que hacía en mucho tiempo. ¿Te está gustando la historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal. Ahora sí, te dejo ver el video. Ese mismo día, Henry hizo varias llamadas. Primero a su abogado personal, luego a una trabajadora social de confianza que había ayudado en casos complicados antes. No sabía bien qué estaba haciendo, pero tenía claro que no podía simplemente devolver a esas niñas al sistema sin asegurarse de que estuvieran juntas y protegidas. Mientras él hablaba por teléfono en su despacho, Suri se sentó en la alfombra del salón con un libro de dibujos que había encontrado. Amara observaba todo con cautela, aún con la mochila colgada del hombro, como si temiera que en cualquier momento les pidieran marcharse. Henry salió del despacho más serio de lo habitual. Se agachó frente a Amara,
mirándola a los ojos con una extraña mezcla de autoridad y ternura. Mañana vendrá una amiga mía. Es trabajadora social. Necesitamos resolver algunas cosas, pero les prometo algo, nadie las va a separar. Jamás. Amara asintió lentamente y por primera vez permitió que su mochila cayera al suelo. Esa noche, Henry preparó una cena sencilla, pasta con salsa. Suri sonrió con la boca manchada, mientras Amara la ayudaba a limpiarse. «Está rico», señor Henry, dijo ella. «Gracias, Suri. Pero dime solo Henry, ¿sí?» La pequeña asintió con entusiasmo, repitiendo su nombre en voz baja, como quien descubre una palabra mágica. Después de acostarlas, Henry se sentó en el sofá con una copa que no tocó. Miraba hacia la puerta cerrada del cuarto de huéspedes, escuchando las risas bajas que salían desde dentro. Sintió algo que no sentía desde hacía años, una especie de paz que no venía del éxito, ni del dinero, ni de la aprobación ajena, era otra cosa. Entonces, por primera vez, se permitió imaginar una vida distinta, no más vacía ni tan silenciosa, una vida con risas infantiles, con platos compartidos, con mochilas en el suelo y dibujos por la casa. Una vida que no había buscado, pero que tal vez había estado esperando. Al día siguiente, la casa de Henry tenía una energía nueva. La trabajadora social, Clara Méndez, llegó puntual a las 9. Era una mujer de rostro amable y mirada aguda. Observó cada rincón, a las niñas y al propio Henry como si leyera entre líneas todo lo que no se decía. Clara habló a solas con Amara durante casi una hora. Después hizo lo mismo con Suri, usando muñecas y dibujos para entender su mundo. Luego, en la cocina, se sentó frente a Henry con una libreta llena de notas. ¿Sabe en lo que se está metiendo?, preguntó sin rodeos. No, pero tampoco sabía cómo se hacía un negocio la primera vez. Aprendí. Clara sonrió, aunque no del todo. Le explicó los pasos legales, la necesidad de establecer custodia temporal, de presentar pruebas, de demostrar que podía ofrecer un entorno estable y seguro. No sería fácil, y menos aún por el hecho de que él no era un familiar. «No tienen a nadie más», dijo él con firmeza. «Y si no las ayudo yo, volverán a un sistema que ya las ha fallado 2 veces». Clara lo miró largo rato antes de asentir. «Entonces, empecemos». Durante semanas, Henry se convirtió en una figura que ni él mismo reconocía. Aprendió a peinar rizos con paciencia, a leer cuentos por las noches, a entender los silencios de Amara y las preguntas infinitas de Suri. Su casa, antes estéril y ordenada, ahora estaba llena de colores, juguetes y ropa tendida en sillas. Pero no todo era simple. Un día, recibió una carta. El organismo de protección infantil había sido notificado de su solicitud. Debía presentarse ante un juez para justificar por qué quería hacerse cargo de las niñas. El caso sería revisado, y podría haber oposición. «¿Y si no me las dejan?», preguntó una noche a Clara. «Entonces luchamos», respondió ella. «Pero Henry, no va a ser solo una batalla legal, será una prueba del corazón». Henry entendió que no estaba adoptando solo a 2 niñas, estaba reconstruyéndose a sí mismo. El día de la audiencia llegó como una tormenta silenciosa. Henry se vistió con un traje sobrio, pero en su rostro había una tensión que ni los millones en su cuenta podían ocultar. Amara sostenía su mano, mientras Suri caminaba unos pasos atrás, con su muñeca de trapo abrazada al pecho. La sala del tribunal era fría y demasiado grande. El juez, un hombre de cabello blanco y expresión impasible, los observó desde su estrado. Del lado opuesto, un abogado del sistema de acogida presentó objeciones. Que Henry no tenía experiencia previa como tutor, que las niñas merecían un entorno con una figura materna, que aún no estaba claro si su motivación era emocional o simplemente filantrópica. Cuando le tocó hablar, Henry se puso de pie y tomó aire. «No soy un experto en crianza, señoría. No lo era en negocios cuando empecé tampoco. Pero he pasado los últimos meses aprendiendo a amar como nunca imaginé. No por lástima, no por caridad, sino porque las necesito tanto como ellas a mí». El juez lo miró fijamente, sin emitir juicio. Luego habló a Amara. Con una voz apenas audible dijo: «No quiero otra casa. Ya encontré mi lugar». Y luego Suri. «Él sabe hacer sopa mejor que mamá y me hace sentir segura».
Un murmullo recorrió la sala. Afuera, Clara esperaba junto a ellos mientras el juez deliberaba. Pasaron minutos eternos. Cuando volvieron a entrar, el juez leyó la resolución sin emoción visible. Concedo la custodia temporal a Henry Duval, bajo revisión trimestral. El caso quedará abierto hasta evaluar su progreso y adaptación. La decisión no era definitiva, pero era una puerta abierta. De regreso en casa, no hubo celebración. Solo un largo silencio compartido, una cena sencilla y dos niñas dormidas en un sofá con una película a medio terminar. Henry las cubrió con una manta, se sentó en el suelo junto a ellas y se permitió llorar por primera vez en años. Afuera, la noche caía sobre una ciudad indiferente, pero dentro de esas paredes, una familia imperfecta y nueva comenzaba a respirar. Pasaron 3 meses. La primavera comenzó a teñir los árboles de verde frente al ventanal del departamento de Henry. La casa ya no olía a pulcro y caro. Ahora olía a pan tostado, a lápices de colores, a cabello húmedo recién lavado. A vida. Suri tenía una rutina fija. Cereal con mucha miel por la mañana. Dibujo después de clases y cuentos antes de dormir. Amara, en cambio, comenzaba a alzar la voz. Exigía. Cuestionaba. Soñaba en voz alta. Clara, fiel a su promesa, visitaba cada semana. A veces solo para conversar con Henry, otras para enseñarles a cocinar, a organizar las mochilas o simplemente a estar. Henry había aprendido a hacer trenzas. No perfectas, pero funcionales. Y también aprendió a escuchar. No para responder, sino para entender. Una tarde, mientras las niñas jugaban en el parque, Clara se acercó a Henry con una carpeta en las manos. ¿Qué es eso?, preguntó él. Es la evaluación. El informe trimestral que pediste. Henry la abrió con cautela. Lo leyó todo. En cada página un retrato diferente. Ambiente seguro. Vínculo afectivo progresivo. Nutrición adecuada. Participación escolar excelente. Al final, una línea resaltada. Se recomienda continuar y consolidar el proceso de adopción definitiva. Henry levantó la vista, incrédulo. Clara sonrió. «¿Lo lograste?» Él no respondió. Solo miró hacia las niñas. Amara reía mientras empujaba a Suri en el columpio. Sus voces llenaban el aire. En ese instante, comprendió que no era él quien las había salvado. Ellas lo habían salvado a él. Esa noche, antes de dormir, Suri lo abrazó y susurró. «Gracias por llevarme contigo, señor Henry». Henry cerró los ojos. «Gracias por pedírmelo». La historia, que empezó con una súplica desesperada en una acera polvorienta, había terminado con un abrazo silencioso bajo un techo compartido. El millonario ya no era solo un nombre en los periódicos. Ahora era simplemente papá. Si has llegado hasta aquí, gracias. Eso ya dice mucho. Si este video te gustó o te hizo reflexionar, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte lo que viene. Y si de verdad quieres apoyar este contenido, compártelo en todas tus redes y mándaselo a ese amigo o familiar que sabes que lo necesita y le puede gustar estas historias. Nos vemos en el próximo video.